Hola, tengo malas noticias. Si estás viendo esto, es que eres gilipollas. La persona que te ha mandado el link a este vídeo quiere que lo sepas, pero no se atreve a decírtelo a la cara. Y para eso estoy aquí, para decirte que eres gilipollas. Sé que ahora estás pensando, ¿pero qué dice este capullo? Yo no soy gilipollas. Bueno, lo primero es que no te enfades conmigo, porque yo solo soy el mensajero. De hecho, ni te conozco. No sé si eres gilipollas o no. Aunque, si alguien se ha tomado la molestia de mandarte esto, es probable que lo seas. Pero no te lo tomes tanto como un insulto, que lo es, sino como una llamada de atención para que pares de ser gilipollas. Simplemente deja de serlo, sea cual sea el carácter de tu gilipollicidad. Yo qué sé, pues eres un tío y te pones jerseys de pico sin nada debajo, o vistes a tu perro, o dices brunch. Pero no te preocupes, ser gilipollas es algo que puede pasarle a cualquiera. De hecho, para cuando te llegue a ti este vídeo, a mí me lo habrán mandado cientos de veces. Aunque bueno, ya sabes, mal de muchos, consuelo de tontos. Que no quiero decir que tú seas tonto. Tú eres gilipollas. Así que nada, un abrazo y espero de corazón que esta sea la última vez que alguien te envíe este vídeo. Adiós, gilipollas.